Vamos a continuar con las conferencias programadas, para lo cual invito al señor magíster Jorge Torres, líder de la Iniciativa de Sostenibilidad de Atención Médica de McKinsey, con el tema Nuevas tecnologías de información para transformar la calidad y eficiencia de los servicios de salud en Latinoamérica. Tiene 15 minutos para su exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia y en especial muchas gracias a Salud y a la doctora Bafigo por su invitación a esta conferencia. Felicidades por los 80 años de la institución. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre innovaciones en salud y quiero empezar haciendo una observación que creo que es muy importante. Cuando uno habla de innovaciones que ha visto la humanidad en toda la historia que tenemos en este planeta, probablemente la innovación en materia de salud que nuestro planeta ha visto durante los últimos 100 años es el logro más grande de la humanidad. ¿Por qué digo esto? Diferentes logros se han traducido en pues diferentes efectos para todos nosotros. Sin embargo, cuando vemos el efecto que han tenido las innovaciones en salud en los últimos 100 años, podemos ver que el efecto ha sido de prácticamente duplicar la esperanza de vida de los seres humanos. De hecho, en América Latina, en los últimos 110 años, la esperanza de vida ha pasado de 30 años a 74 años, es decir, más del doble. Esto es, pues no sé si algo más importante que haber llegado a la Luna, que haber enviado cohetes alrededor del universo. Esto es realmente un logro trascendental del cual todos los sistemas de salud y todos los innovadores en salud se deben de sentir muy orgullosos. La pregunta es, ¿qué sigue y a qué costo? Si vemos la temática que están teniendo las innovaciones en diferentes sectores en el mundo, vemos que existe mucha innovación alrededor de tecnologías de información. Están surgiendo redes sociales, están surgiendo nuevos tipos de computadoras, de teléfonos que están conectando a la población, que nos están permitiendo tomar decisiones con mucha mayor información, con mucha mayor velocidad. En el caso de la salud, esto no es la excepción. Si vemos el número de pacientes que hoy en día tienen un teléfono del tipo smartphone y que ya lo están utilizando en las Américas, esto es producto de una encuesta que realizamos en varios países de América, desde Canadá hasta Argentina, vemos que ya los pacientes están utilizando estas tecnologías de información para accesar de alguna manera los servicios de salud. Por ejemplo, un 45% de los más de 1,500 pacientes que logramos entrevistar respondieron que ellos comúnmente llaman a su médico por teléfono. También utilizan su instrumento para programar citas, para revisar algunos exámenes en algunos casos, para accesar información de autocuidado, para entender cuántos pasos han hecho el día de hoy, cuánto han comido, cuántas calorías. En fin, los pacientes se están sofisticando, y no nada más en Estados Unidos y en los países desarrollados, también en América Latina, pues la gran mayoría de la población al día de hoy está pudiendo accesar este tipo de instrumentos y pues pronto probablemente van a empezar a demandar este tipo de acceso también. ¿Qué implica este tipo de acceso? Bueno, implica una atención a la salud muy distinta, para la cual nos tenemos que preparar porque tiene el potencial de mejorar significativamente los servicios de salud y también de hacerlo a un costo razonable. En Estados Unidos y en países desarrollados, ¿cómo vemos que está evolucionando la atención a la salud con estos nuevos instrumentos? Bueno, vemos que cada vez más existe la atención médica telefónica y, por ejemplo, la Mayo Clinic ha desarrollado protocolos de atención a diferentes padecimientos que pueden darse
utilizando el teléfono. También esto cambia porque el doctor, en lugar de examinar al paciente utilizando sus manos, sus ojos, pues también puede diagnosticar remotamente usando sensores, usando resultados que se envían de manera virtual. Por otra parte, en lugar de que nada más el médico prescribe el medicamento y digamos espere que el paciente regrese en algunos meses para continuar su tratamiento, sobre todo en las enfermedades crónicas, ahora es posible enviarle al paciente recordatorios, estar monitoreando su adherencia a los tratamientos, y esto, como ustedes saben, pues hace toda la diferencia en los resultados de salud que se pueden esperar en una serie de enfermedades pues que cada vez están costando más a los sistemas. También otras ventajas que tiene el uso de estas tecnologías es el mantenimiento y el revertimiento de tendencias poco saludables en los pacientes. En varios países, por ejemplo, en el Reino Unido, el sistema de salud puede hacer ahora perfiles de diferentes tipos de pacientes, segmentarlos de acuerdo a su riesgo a tener diabetes, a tener algún otro tipo de padecimientos, y también ser más incisivos en acercar a estos pacientes a los sistemas de salud y en mantenerlos en tratamiento. Finalmente, también una tendencia que es muy importante es la atención remota. En algunos países, por ejemplo en Brasil, que bueno, son muy amplios, donde los especialistas están concentrados en algunos grandes centros urbanos, cada vez más se ve también la tendencia a prestar servicios a través de telemedicina, donde un especialista que puede estar en una gran ciudad puede estar atendiendo a un paciente que está al lado de una enfermera, y la enfermera es quien lo apoya a, digamos, seguir su tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, todas estas innovaciones están teniendo un impacto muy importante. Las hemos tratado de categorizar en 3 grandes bloques. Les voy ahora a explicar cada uno de estos bloques de innovación que estamos viendo que son posibles a través de las nuevas tecnologías de información, y les voy a dar algunos ejemplos. Vemos un primer bloque que tiene que ver con el análisis de datos, y ahí vemos algunas empresas, por ejemplo Neurovigil, que lo que está haciendo es identificar cómo cambian las ondas cerebrales de los pacientes de acuerdo a la progresión de alguna enfermedad que ellos están teniendo, y también de acuerdo a los síntomas que ellos van mostrando, en muchos casos antes de mostrar visiblemente la enfermedad. ¿Qué es lo que esto permite? Bueno, permite detectar enfermedades en etapas muy tempranas, permite también medir de una manera distinta cómo va evolucionando la progresión de la enfermedad en un paciente, y sobre todo permite al médico y al sistema de salud adelantarse y evitar complicaciones que pueden ser muy costosas y que obviamente también tienen graves consecuencias para la salud de los pacientes. Vemos también otro gran bloque de innovación que tiene que ver con el monitoreo remoto y la atención remota de servicios, y también ahí vemos pues una gran cantidad de compañías que están proporcionando servicios de atención remota. Finalmente vemos compañías y innovaciones que tienen que ver con el almacenamiento de la información de los pacientes de manera virtual y el acceso virtual de toda esta información para poder brindar una mejor atención al paciente con más información. Les voy a dar muy rápidamente un ejemplo de una gran innovación que se dio en un hospital de Estados Unidos, precisamente a través de minar la información que el sistema de salud o este sistema hospitalario tenía sobre sus pacientes.
Ellos hicieron un análisis de mortalidad. Ellos querían reducir la mortalidad y las complicaciones de sus pacientes dentro de su hospital y analizaron que los pacientes que no se sabían diabéticos, que estaban internados en el hospital bajo alguna otra causa aparente, pero como no declaraban ellos que tenían diabetes, también estaban sufriendo o sufrían dentro del hospital de una crisis. Estos pacientes tenían tasas de mortalidad entre 3 y 10 veces más altas que el resto de los pacientes. Entonces, obviamente, para ellos esta era una prioridad de atención. ¿Qué fue lo que hicieron? Una vez que tuvieron este hallazgo de lo que está sucediendo a través de la minería de datos en su sistema de salud, pues adecuaron los protocolos médicos en varias instancias de cuidado. Por ejemplo, en las salas de urgencias antes no se identificaba de manera rutinaria si el paciente era diabético o no, nada más se le preguntaba. ¿Qué hicieron? Inmediatamente le hacían la prueba de hemoglobina glucosilada y ahí se daban cuenta sobre la condición del paciente. Este mismo tipo de ajuste se fue dando también en la atención en pisos, incluso en la atención posterior a la descarga del paciente. Los resultados pues, fueron realmente impresionantes. Se redujo a la mitad la mortalidad en este tipo de pacientes, ¿no? Y obviamente pues no nada más es un impacto enorme para la salud de estos pacientes, también reduce importantemente los costos de atención hacia adelante. Es un ganar-ganar para todos. Ahora, mantener toda esta información y minarla de manera adecuada es una inversión muy grande de recursos y de tiempo. En algunos hospitales de Estados Unidos la plantilla médica declara que gasta hasta una cuarta parte de su tiempo recopilando información y creen ellos que alrededor de 2/3 partes de esta información se usa. Entonces, la verdad es que hay que empezar a hacer tiros de precisión aquí en América Latina, donde creemos nosotros que hay oportunidades más grandes para empezar a apalancar esta información y estas nuevas tecnologías teniendo el mayor impacto. Es en 3 áreas principalmente, que con esto voy a concluir mi presentación. La primera es en la mejora del desempeño hospitalario de las operaciones, por ejemplo, en analizar en mucho detalle los patrones de programación de cirugías, los patrones de ocupación y liberación de camas para hacer más accesible a más personas los servicios de salud. Número 2, en gestionar mejor la población, identificar focos rojos que requieren atención, como por ejemplo fue el caso de los diabéticos en este hospital. Otro caso es, por ejemplo, un hospital en Nueva York, cuando hizo el mapeo de GPS de dónde vivían los pacientes que llegaban con más frecuencia a su hospital, se dieron cuenta que la mitad de los pacientes de urgencia venían de un asilo que estaba a unas pocas cuadras del hospital. Entonces, con este tipo de análisis, ¿qué hicieron? Mandaron a algunas enfermeras que estuvieran ahí de planta, vaciaron importantemente la sala de urgencias y también redujeron los costos del sistema. Entonces, estos análisis a la población que está llegando son también muy importantes. Y finalmente, también vinculado con lo que platicaba la doctora Paloma, Miguel Donovan anteriormente, también la gestión de contratos y las herramientas para estar verificando que los proveedores entreguen en tiempo y forma y con buenos resultados de salud es muy importante. Les agradezco infinitamente su paciencia y estaré aquí disponible por si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.